Decirle que... No sé si... Hola, bueno, volví, se cortó porque el Instagram dura 1 hora y tenemos un poquito más para hablar con Hernán. Así que estoy ahí tratando de recuperar la señal y nada, tiene que ver con eso, con que se cortó. Esperemos que Hernán ahora se me escribió por WhatsApp. No lo tengo. Ahí está Hernán. Vamos a volver a... ¿Dónde estás, Hernán? Acá. Ay. Bueno, a ver, si te puedo sumar, Hernán, ¿cómo hago? Otra vez así. Así, ahí va. Ahí va. Ahora estamos esperando que se conecte. Ahí va. Es que Ahí el está, vivo ahí. dura 1 hora, ya estuvimos hablando 1 hora. Mirá vos, Pero pasa volando, no ¿no? quiero cortar así para nada. Dijiste una de mis frases de cabecera que yo siempre les digo también a los chicos, que exactamente, como decía Pat Morita en Karate Kid, por un lado, por el otro, por el medio, te aplastan como una uva. El cine es igual, o sea, no se presta a un término medio, te va a Mm. expulsar si no lo sentís en la panza, es algo muy, muy claro. Es la lógica, ¿no? Es la lógica. Además, no, sigo, como decís vos, sigo escuchando a ese chico que dice, no filmo porque no tengo la locación ideal, no tengo la cámara. En esa época, hoy tienen esto es un canal de televisión, esto que tenemos acá, ¿no? Sí, claro, claro. En esa época no había nada, no existía, digo, no había internet, no había cámaras digitales. No había, estábamos en medio de la crisis, nosotros empezamos a filmar en el 2000 y nos agarró el 2001 en el medio. Los cassettes mini DV pasaron a costar 10 veces más de un día al otro. Y hacíamos fiestas y le vendíamos rifas a nuestras familias con premios que nunca tuvieron. Por ahí no existían los premios, pero qué sé yo. En los filmes, y así aprendimos un montón de cosas. Yo aprendí mucho de distribución ahí, con esa primera película. Me acuerdo cuando yo estaba yendo estábamos en tercer año, yo iba a tercer año, ya cuando la película se estrenó en Estados Unidos. Entonces, la cosa fue así, la vi un distribuidor, se pasó en un festival en Austin, una película chiquitita, ¿no? Que habíamos hecho screener en VHS de la película, Habitación para Turistas. Y va a un festival chiquito en Austin, en Texas, que se llama el Festival de Cine de las Américas, y se proyecta ahí. Y resulta que ahí la ve el hermano de Robert Rodríguez, ¿no? Que había ido a la sala a ver la película. Y entonces hace un comentario, qué sé yo, y sale una nota en el Austin Chronicle, que era el diario de allá, de Austin, que decía Habitaciones para Turistas es una revelación para el cine argentino. Nosotros acá nunca habíamos tenido ni una nota de prensa a esa altura, nunca, jamás nadie había hecho una nota sobre nuestra película. Eh, y, y entonces sale, es una revelación para el cine argentino, ¿no? Eso le llega a un distribuidor, porque Austin, culturalmente hablando, es uno de los lugares más potentes de allá. Entonces hay mucha gente distribuidora que están leyendo ese tipo de cosas, qué películas se pasan en esos festivales. Y le llega un tipo que se llama Peter Maray, que fue nuestro distribuidor, nuestra primera película, que sigue distribuyendo cine, americano, que viene mucho a Argentina, tiene familia en Argentina y demás. Y él eh, pide ver la película, la ve, le gusta mucho y me llama directamente a mi casa, ¿no? Al teléfono en línea, porque en esa época tal vez poco había celular, o yo no tenía, no podía acceder a un celular. Y, y me acuerdo que el tipo me llamó y me dice, mira, a ver, no, te estoy mintiendo. El que lo ve primero es el dueño de un cine en Nueva York, que se llamaba el Pioneer Theater, que ahora ya no está más, cerró. La ve el tipo ese y dice, yo la quiero estrenar la película. Entonces el tipo consigue mi teléfono y me llama a mi casa, un americano. Yo hablaba inglés más indio que ahora. Esto mejoré mucho con los años, pero en esa época muy indio. Y el tipo hablando en inglés me decía, mira, yo vi la película, me parece que es una película que yo la quiero estrenar en mi cine, que estaba justo enfrente del Central Park, y dice, y para mí es una película al estilo de, no sé, las de Jim Jarmusch o las de Wong Kar-wai, ¿no? En esa época Tarantino había llevado las pelis de Wong Kar-wai, ¿te acordás que las había estrenado y demás? Y había hecho conocido muchos directores que los americanos ni sabían que No lo existían. conocían, sí. Claro. Y entonces, bueno, ok, dice, genial, yo la quiero estrenar. Lo único que hay que pagar una campaña de publicidad mínima para que la película se escuche y que la gente se entere que la vamos a estrenar.
Y eso cuesta $10.000. Y claro, nosotros la película había costado 3.000 a lo largo de 4 años. Imposible, $10.000. Entonces, mirá, le digo, es imposible, le digo, no va a poder pasar, no podemos juntar esa plata ni loco. Y a los días me llamó otra persona más que yo ni sabía que existían, que es de una ONG que se llama Cinema Tropical, que existe, hoy si la buscás cinematropical.com existe, Eugenio Gutiérrez creo que se llama, el que maneja la ONG, que ayuda a películas latinoamericanas a llegar a estrenarse en Estados Unidos o a festivales. Me llama él y me dice, mira, yo quiero ayudarlos, lo que puedo hacer es que vincularlos con un distribuidor para que el distribuidor pague esos $10.000 y que después de última se lo cobre de la ganancia. Claro, Genial. Y ahí apareció Peter Maray. Me dijo, bueno, yo pago esos $10.000, firmamos un increíble. contrato y yo hasta que no recupere esos $10.000 de la edición en DVD que después voy a sacar y lo que dé de taquilla a la película, No te pagó ustedes no ven nada. un peso. No. Claro. Nos dijimos, claro que sí. Y me acuerdo, tuvimos que mandar un beta, se estrenó en beta, y bueno, el tipo nos dice, un estreno comercial en Nueva York va a hacer que la película tenga críticas de los medios más potentes de Estados Unidos, New York Times, New York Post, TV Guide, y entonces tienen que mandar, dice, esos $10.000 se van a hacer screener en VHS que se les van a mandar a los periodistas de cada uno de los diarios, unas postales que se van a enviar a cierta cantidad de casas invitándolos a que vengan a ver la película. Y me acuerdo que el New York Times, el periodista del New York Times me escribe por mail, ya vía mail, y me dice, bueno, necesitamos todo este material para poder sacar la crítica de la película. Y claro, eran fotos con un formato muy particular, con el metadato incrustado, con no sé qué, no sé qué. Eran 10 páginas de PDF explicando cómo yo tenía que mandar las fotos y el material para que ellos publiquen una crítica. O sea, Increíble. era todo un universo, imagínate. Entonces, muchas de las cosas Sí, sí. las aprendimos así, ¿viste? Con nuestra primera película. Cosas que en ninguna escuela de cine nunca jamás vimos, ni veremos, No, ni... claro, claro. Entonces, mucho se aprende a los golpes. Totalmente. Hernán, antes de que cortemos, yo no quiero dejar de hablar con vos de las películas de los 80. Porque sé que es algo que nos une mucho. Yo Sí. siempre también, yo te cuento que cuando llegan los chicos a la escuela de cine, yo les pregunto por qué están ahí, por qué eligieron estudiar cine, me dicen diversas cosas. Y cuando me toca a mí, yo siempre cuento lo mismo, que es que en los 80, en el año más precisamente 1988, entró a mi casa una videocasetera, la primera vez que mis viejos pudieron comprar una videocasetera, y que de ahí en más no dejaron de salir videocasetes a videocasetera, ¿no? Como que yo soy de la generación de la videocasetera. Y en una de todas esas películas que entraban y salían, entró Volver al Futuro, y entró y se quedó un rato ahí muy largo, porque lo único que hacía era rebobinarla y volverla a ver, y que en un momento dije, ok, yo quiero ser director de cine. Eso me pasó como a los 15 años, después de ver Volver al Futuro, como que fue la película que hizo que yo quiera ser director de cine. Lo cuento hoy con mucho orgullo. Justo creo que hoy o ayer se cumplieron 35 años Che, ayer creo. Mm. de Volver al Futuro. Y imagínate lo que es para mí esas películas, ¿no? Que uno, bueno, son los que a mí me llevó a querer ser realizador, querer escribir guiones, querer estudiar cine, querer producir, ¿no? Y amor puro por las películas de los 80. Y sé que vos sentís algo parecido, entonces quiero que me, no sé, Sí, que a mí me vuelve loco. reflexión al respecto. Me vuelve loco. Los 70 me vuelve loco igual, ¿eh? O sea, yo sí tengo que, como escuela, agarro los 70, Mira, ¿no? Americano. Me gusta mucho el cine italiano, ¿no? El spaghetti western, el cine de terror italiano, sobre todo. Pero los 80 hay una cosa magnética ligado que yo siempre lo traté de explicar. Digo, ¿por qué esas películas las podemos ver 1000 veces? ¿Por qué podemos ver Cóctel hasta la muerte? Yo, de hecho, ¿viste? A mí me pasa con Karate Kid, ¿no? Karate Kid, de hecho, los seguidores de Twitter y demás saben que me tienen que avisar. Yo siempre digo, y varias veces lo pongo, si alguien ve que está Karate Kid en algún canal de televisión, me me tienen que avisa. avisar. Yo no la puedo dejar sola. La 1, la 2 y la 3. No la puedo dejar sola, tengo que verla. Y me pasa realmente, si yo paso y está Karate Kid, tengo que verla hasta el final. Y entonces hay como una cuestión no nostálgica que no es casi como Mad Men, ¿te acuerdas de Mad Men? No sé, cuando Don Draper dice la nostalgia es una, ¿no?
una punzada más fuerte que la memoria misma. Y es como algo que yo creo que tiene que ver con los momentos felices, ¿no? Con que uno cuando, me acuerdo de eso, de chico estar viendo mucho 80, porque fue cuando llegan las videocaseteras o me iba a la casa de amigos que tenían videocasetera y me acuerdo ¿no? La primera imagen que yo tengo igual en un cine, creo que a los 5 años fue ET. No, Drew Barrymore en toda la pantalla. Yo me acuerdo que estábamos en un cine con mis viejos y yo iba de lado a lado corriendo, ¿no? Como hace un niño, hasta que apareció Drew Barrymore. Cuando apareció Drew Barrymore, se acabó para siempre todo. Es como. Y entonces quedé ahí como para siempre, viste, como vinculado a eso. Y ET fue mi primera película. Y después, bueno, no, los 80 todo, viste, Karate Kid, yo la tenía en VHS cuando ya pude tener mi casetera. Y la veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se rompió el VHS. Pero no sé, había grabado, hacía las catas con la música, me había grabado en un cassette la música y hacía los catas. Sí, creo que no, o sea, es imposible calcular la cantidad de veces que vi Karate Kid. Pero todos los 80, ¿no? Siempre hablamos, qué sé yo, a mí, Por ejemplo, experto en diversión, te lo digo una noche en la desde ciudad. hoy en día, por ejemplo, cuando hay muchas series de Netflix o películas donde la historia hacen que suceda en los 80, ¿no? Como que hay todo como una revalorización, no sé, desde la estética a lo cinematográfico, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, contar hoy en día, que hay que contarlos desde otros lugares, pero una infancia hoy en día, cuando vos contás la infancia hoy en día, cinematográficamente se te achata bastante, digo, ya pibes de 11 12 años, ¿no? Chiquis, chicas de 11 12 años que aparece el celular, aparece otra cosa, ¿no? En la Mm, infancia. En cambio, cuando vos ves películas que remiten a los 80, vos tenés la posibilidad de que esos pibes anden en bicicleta, anden en patines, jueguen bueno, un montón de cosas. Entonces, como muchas veces hoy en día, inclusive las películas, tuvieron que mandar las historias a los 80 o a los 90 para poder contar una infancia un poco más cinematográfica. Que si la contás ahora, la plasmás ahora, se vuelve como algo va por mucho. otro lado. Sí, se va para otro lado, Va por automáticamente. otro lado, es que, digo, ¿no? Esto que decís vos, ¿no? Esto de Stranger Things, ¿no? De todas estas cosas que hoy vemos en las plataformas que remiten a esos años y que siguen funcionando, porque además, digo, no sé, con Belisario nos pasó un poco, ¿no? Yo decía, bueno, tengo que apuntar a las nuevas generaciones, pero yo crecí viendo Elizabeth Shue, ¿viste? Claro, Entonces digo, ¿cómo hago para hablarle al padre y hablarle al hijo? Porque es tan complejo como esto. Y bueno, quizás el padre se enganche con Stranger Things, ¿no? Porque escucha música que le gusta, porque ve cosas que le remiten a su infancia. Yo creo que también van por ese lado, ¿no? Las estrategias a veces, ¿no? De pensar proyectos y a nivel marketing decir, bueno, le voy a hablar al padre también. claro. Entonces, Belisario lo que pasó fue que yo dije, bueno, tengo que hablarle a todo el target, que era una cosa que nos achacaban. Decía, bueno, ¿cuál es el target de Belisario? Y yo decía, no tengo idea. No, tenés que tener el target. Yo decía, no, no tengo idea, porque yo quiero hablarle a todos. Entonces, decía yo, al nene lo voy a interesar con todos estos estímulos. Pero al padre le voy a poner muchas referencias que hablen de lo que ellos conocen bien. Entonces, hay referencias a de superacción, hay referencias al cine de ciencia ficción de los 50 tal. Y de hecho, el merchandising que se hizo, el poco merchandising que se hizo, era merchandising ligado a nuestra infancia. Entonces yo decía, bueno, yo quiero el vaso telescópico, quiero la regla con los dos estados, quiero la plasticola con el muñequito adentro que vaya y venga. Y entonces había una cuestión de que el padre entendía que nosotros le estamos hablando a ellos, ¿no? Entonces en la cola del planetario habíamos pintado la rayuela, cosa que cuando esperen y hagan la cola, el padre le termina enseñando a los nenes, la nueva generación, que no sabían lo que era la rayuela. Mira, Entonces el padre le terminaba enseñando mientras esperaba para entrar. Entonces el padre entendía que nosotros estábamos apuntando a decir, bueno, apuntamos a esa infancia, claro, ¿no? claro, Nos interesa que la tecnología esté, pero que también esté esto. claro. Una vez que pasen esta puerta van a entrar a lo más avanzado que hay en tecnología y van a desconectarse. Pero antes de eso, o cuando se vayan a la casa, queremos que tengan esto otro. Y me parece que esas pelis también, digo, ¿no? Y esos proyectos también apuntan a eso. Yo hoy por hoy hay muy pocas películas que tengan
el espíritu, ¿no? Digo, pueden estar ambientadas, pueden tener todo, pero el espíritu que tenían esas películas, hay pocas que logren, ¿no? Hay Emularlo. pocas. Ese magnetismo que vos dijiste, que, no sé, aparece una de esas películas en la tele haciendo zapping y no podés dejar de verla, seguís viéndola. Nombraste Cóctel, me causó mucha gracia. Cóctel yo la veo, esas películas las veo de verdad, pero no es chiste, las veo, las No, reviso, no, las tengo acá y ayer, no sé, últimamente no puedo ver películas nuevas. Me pasa que no me engancho. Empiezo a verla y digo, otra cosa, ¿no? Eh, entonces reviso muchos clásicos, no sé, me bajé Experiment in Terror, que es una peli un thriller que hizo Blake Edwards, que me encanta, con Lee Remick, me bajé Bunny Lane is Missing, una peli de Otto Preminger que me encanta, y ayer me puse, no sé, El Hilo Fantasma, la de Paul Thomas Anderson. Como que cuando no tengo energía, digo, me voy a poner una de estos tipos claro. que, viste, a mí me pasa con Tarantino también, que sé que a mucha gente no le pasa. A mí me pasa, yo veo una de Tarantino y me dan ganas de escribir y de filmar. No, viste, Bueno, sé que a claro, mucha gente no le pasa. creo que Tarantino es lo más parecido, hoy en día sigue siendo lo más parecido a esas películas, en el sentido que también si hay una película de Tarantino en la tele no la podés dejar de ver, o en la compu o las ponés. Me parece que Tarantino es como lo más cercano a eso que yo puedo encontrar como referencia, ¿no? Como a Es ese... que, ¿sabes qué tiene Tarantino? Yo siempre trato de entender qué tiene Tarantino, ¿no? Además de ser un cinéfilo absoluto. Me acuerdo que eso que leía creo que era una biografía de él que decía que esto que, ¿no? Que cuando no estaba filmando estaba aprendiendo y para él aprender era ver películas compulsivamente, escuchar música o leer. Ese era su entrenamiento para llegar a la próxima película. Y, y claro, hay un tema que además de ser un gran guionista, ayer escuchaba una charla de él que decía, estoy como escuchando muchos directores y guionistas para esto, entender la lógica, ¿no? Y lo escuchaba Aaron Sorkin, viste, el guionista de la red social, y él tiene, claro, una forma muy particular de escribir, y de escribir diálogos, viste, como muy el overlapping, ¿no? El otro día hice un seminario con Patricio Vega de diálogos, el otro día, y él hablaba mucho del overlapping, de esos diálogos que hablan de dos o tres cosas a la vez. Y Tarantino decía, por el contrario, decía, mira, quizás la parte más difícil de un guión es cuando llegas al medio, o sea, la parte central, ¿no? El desarrollo. Por ahí podés tener como arranque y como termina. Y lo más complicado es cuando llegas decís, ¿qué hago acá? Sí, sí, ¿Qué sí. hago? Sí, sí, Y el tipo es el medio del decía, segundo acto, y que es claro, como, ¿qué haces? sí, sí, ¿No? es Es como, como ahí cuando decís, me vuelvo loco. Y Tarantino decía, mirá, yo sé, hago género, entonces yo sé cómo empieza y cómo termina, ¿no? Y lo del medio no lo sé, pero no me paralizo, porque muchos guionistas se paralizan, ¿no? En esa. se quedan ahí, sí. Se quedan, entonces yo escribo hasta que llego ahí. Y cuando yo llego ahí, si yo hice bien mi trabajo de escribir bien los personajes, el universo, de conocerlos tanto, ellos me van a explicar a mí cómo sigue la historia. Oh, sí, sí, es así. Es que es así, es el personaje el que te va guiando, si lo construiste bien, si no lo manipulaste, si no lo trataste como una marioneta, es el personaje que te saca de ese embrollo y te lleva para adelante. Sí, claramente, yo coincido Y totalmente en eso. yo creo que este tipo tiene, bueno, me pasa con Paul Thomas Anderson también, ¿viste? A mí el hilo fantasma la veo y me da energía, ¿viste? Quiero ponerme a escribir, quiero cortarla y ponerme a escribir. No sé Está si te pasa a buenísimo. vos con películas, Sí, me pasa mucho más, es raro eso, me pasa más con la música, tal vez. Con la música me pasa un poco más, que escucho algún tema musical que remite a algún tema o algún sentimiento que me despierta y eso me genera como más ganas de escribir. Me pasa más eso con la música que que con el cine. Es raro que yo vea una película y eso me lleve a escribir. No sé, me sucede mucho más con la música. mirá, y si tenés que ahora escribir una comedia romántica de los 80, ¿cómo arrancás? ¿Qué escuchás? No, bueno, qué sé yo, no sé, seguramente me voy a los lentos que bailábamos en los asaltos, a Debbie Gibson. Bien, Este, bien. me voy como a algún lugar así. Sí, yo no sé cómo de ponerme música. Me encanta como por ahí. Ahora sabes qué estoy haciendo, estoy escribiendo cuentos para el programa, ¿viste? Para estos de relatos,
arrancamos con un cuento como extra, que lo escribimos nosotros. Y bueno, lo relata un compañero que tiene una muy buena voz, un buen clima general con su voz. Y entonces estoy como escribiendo pequeños cuentos y los hago grabar por actores también para poder usarlos como disparadores para mandarle a productores. Ya le he mandado a varios productores así y lo agradecen mucho. Entonces por ahí es un audio de 12 minutos con clima, con música, con algo de Foley. Y es como, esta es la premisa de mi peli que te quiero ofrecer. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Funciona mucho. Digo, es como, porque te transmite eso, te transmite sentimiento, más que nada, ¿no? Como algo que se siente, y entonces desde ese lugar arrancás. Digo, a mí me parece como, la música me lleva como a mí a esos lugares. Como, esto que me preguntaste al principio, digo, pero sí, es como, después pasa otra cosa, que es que yo sé inglés también bastante indio, como decís vos, pero sé, pero a la hora de escribir me ha sucedido muchas veces que me pongo música, trato de no poner música en español, Claro, para no música en seguirla. inglés, como porque no me distrae. Si me pones música en español me voy a poner a cantar. Entonces, al poner música en inglés, y me ha pasado de escribir, me acuerdo de la vieja de atrás, la he escrito con uno de los compas de Phil Collins en vivo, no sé qué, que arrancaba y terminaba. Yo lo que hice fue escuchar ese CD, que tiene como Genial. 18 temas, y la escribí con ese CD de fondo todo el tiempo. O como cosas raras, ¿no? Como que no sé La por qué versión iba a Teletubby, la querer versión escuchar Teletubby. eso en ese momento. Me transmitiría algún sentimiento extraño que se me Y no pegaba a te la tenés que historia. desconectar, no te tenés que desconectar, digo, esto de, no, esto de día estaba hablando con muchos directores amigos que se desconectan absolutamente, que no cierran las redes sociales o desaparecen porque si no, siempre hay Eso, algo que te está haciendo ruido. eso es un problema, es un problema gigante el tener a 1 centímetro al dedo, correrlo y meterte en el Instagram. Sí, Estás escribiendo. Lo bueno que era la máquina de escribir, que no, no tenía ninguna conexión. Vos sabés que salió un aparato, lo vi la otra vez en Mercado Libre, o no me acuerdo, uno de estos Mercados Libres, que era eso, era una computadora que no tiene no te puedes conectar a internet. Y que la habían creado justamente para esto, para la gente que trabaja, que se distrae con internet. Entonces, no puedes conectarla a internet a esa computadora. es que además de eso, viste, con todo lo que está pasando y todo el ruido que te genera, es como, no sé, creo que hay que desconectarse de eso y tener eso, a lo sumo para ver películas o escuchar música, pero no, Claro. O sea, cuando no. me pongo a escribir, realmente me desconecto solo. O sea, me sumerjo ahí adentro y me dejo llevar y es como un poco más fácil. Es como, y de hecho, cuando pasa mucho tiempo sin escribir me pongo de mal humor, o cuando pasa mucho tiempo sin escribir digo, ¿por qué no estoy escribiendo? Soy un tarado, ¿qué fue que pasó tanto tiempo que no ¿Y escribí? eso te pasa lo de que cuando estás como en ocio decís, ¿por qué no estoy haciendo algo? Sí, sí, ¿Llegaste a ese punto de decir, no te podés permitir sí, un día no sí. hacer nada? No, no, sí, sí, sí. A mí me pasó otra cosa en los últimos años, que fue que, bueno, ya me venía pasando de chico, pero en los últimos años se potenció, que tiene que ver con la creatividad que existe hoy en día en algunos videojuegos, Mm. donde se transformaron en películas, donde vos te metés dentro de la película y manejás al personaje. Es como algo muy extraño lo que sucede. Y es otra de las cosas que también me sacan como de la realidad, ¿no? O sea, o escribir o mirar películas o conectarme a algún videojuego que tiene que ver con esto de tercera persona, de que Sí, te sí. cuenta una historia y que te metes. Digo, me parece que la industria del videojuego es la otra industria que creció muchísimo y que, y nada, trabajan La todos cantidad de los rubros formatos, ¿no? gráficos los encontrás ahí, director de fotografía, director de arte, digo, todo está dentro de... Es que hay formas, no sé, a mí me tocó escribir ahora una serie para chat stories de terror, cosa que nunca en mi vida yo ni sabía lo que era. O sea, sabía, lo Yo no sé intuía. qué es. Existen ahora y son muy populares entre los jóvenes unas apps. De hecho, acá hay una que es gratuita, que no me acuerdo cómo se llama. No, te voy a mentir si te digo. Las descargas al teléfono y las abrís y tenés
como una lista de posibilidades, ¿no? Como si fueran novelas, decir, bueno, género, terror, romance, ciencia ficción, aventura, no sé qué. Le elegís y dentro de eso tenés un montón de posibilidades. Y distintas series, ¿no? Y una vez que elegís una y empiezas a leer, lo que haces es, básicamente, emula el chat de un WhatsApp. Ok. Entonces, vos lo único que haces es tocar cuando querés que uno hable. Entonces, es un diálogo entre dos personas, o más, ¿no? Y entonces vos, el usuario lo único que hace es decidir cuándo viene el próximo diálogo, ¿no? Tic, aparece el otro, tic, aparece el otro. Y entonces, básicamente, podés utilizar todo lo que utilizás en un chat de WhatsApp. GIF, emoticones, audios, videollamadas, bueno, música, Lemur se llama. Ahí me avisa mi Y hermana, está escuchando. es un texto preexistente que vos vas bajando cuando vas... No, vos, o sea, vos elegís y ya ves, se carga como ese texto, esa novela, y vos le vas dando. Y entonces tenés que generar emociones esto básicamente, y yo no lo sabía, me lo comentó esta empresa que me contrató para hacerlo. eh, en algún punto hicieron un focus group y descubrieron que los chicos leían cada vez menos. Entonces les daban cuentos cortos a chicos muy jóvenes y un porcentaje muy, muy chico terminaba de leer los cuentos cortos, muy chico. Y Claro. entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿cómo leen los chicos? Y hoy por hoy leen en chat, en Twitter, cada vez más resumido. Entonces dijeron, si trasladamos este cuento corto a una versión que ellos conozcan, que sea un chat entre dos personas, lo hicieron y el focus group le dio que el 100% de los chicos terminaron de leer esos mismos cuentos que no habían terminado de leer de la forma tradicional. Qué locura Lo, lo que estás lo contando. repitieron, no, es terrorífico en un punto. Lo repitieron y el focus group le volvió a dar 100%. Wow. Entonces crearon esas plataformas que son súper populares. Y de hecho muchas productoras hoy buscan cuentos exitosos ahí para adaptar. Creo que Las 50 sombras de Grey salió de otra plataforma parecida que se llama Wattpad, que es como una especie de blog donde los chicos escriben sus novelas. Los chicos jóvenes se conectan, hacen su perfil y escriben sus novelas ahí. El resto de los chicos las likean, las comparten, las comentan. Y bueno, y tiene creo que 200 millones de consumidores esa No, qué, plataforma. qué Entonces extraño. las productoras buscan ahí y dicen, bueno, este tiene 200 millones de consumidores, esta novela hay que adaptarla a algo para ellos. Es un focus group ya hecho. Y nada, me contrataron para escribir eso, una serie en ese formato. Y fue como cambiar otra vez la cabeza, digo, así, no sé Sí, nada, me imagino, la verdad es que me no imagino. sé nada. Bueno, yo ni lo conocía lo que me estás contando. Yo tengo acá Olivia, que es gran lectora, está ahora por Genial el eso, cuarto, el quinto, el 5 de Harry Potter, que es así, ya lo genial. está terminando y nada, Olivia es una, no sé, medio que nosotros también la fomentamos a que lea, pero Menos ella, mal. sola le encanta como leer y eso, está buenísimo, ¿no? Me parece como que yo también, yo te hablé de mis 15 años y de Volver al Futuro, pero si me voy más atrás, digo, lo que tenía eran libros, ¿no? Como que siempre digo lo mismo, que a mí lo que me gusta es que me cuenten historias, contarlas y que me cuenten historias. No sé, viene desde chico, ¿no? Que contar y que me ¿Y cuenten, contar y que me quién fue cuenten. ese? Andy Muschietti me contaba que él de chico no le dejaban ver películas y las películas que él no podía ver por edad se las contaba el padre. Se las Mira, contaba completas y por ahí duraba más el cuento que la película. Y claro. que creo que le contó Blade Runner de chico, no sé cuántas le contó, y que después de hecho dice él que había visto la película y le había gustado más el cuento del padre que la película. Entonces de chico se la pasaba contándole historias, así como, ¿no? Claro. Andy. Sí, sí, claro, es que todos nos gusta que nos cuenten historias. Lo que pasa es que hoy lo que cambia a veces es ese formato, ya te digo, ¿viste? Como, y nosotros en este oficio tenemos que estar como tan atentos a eso, cómo está cambiando todo, que Sí. en un punto desesperante. Cuando yo estuve en Marrakech con tu amiga Vera Farmiga, Oh, por favor. me acuerdo que ahí en la plaza estaban los contadores de cuentos, que todavía existen, que nada, que son hombres grandes, que se ponen en el medio de la plaza de Marrakech y que va la gente a que les cuenta el cuento, y él les cuenta el cuento, ¿no? Como que es algo ancestral que viene de hace mucho tiempo y esto que dijiste vos de la explicación esta, ¿no? Es como el ser humano necesita
eso, que le sigan contando cuentos de cualquier manera, a través de la palabra, a través de un libro, a través de una película, a través de un tema musical o a través de una app, como me acabas de mencionar vos, que es yo ni la Acabas conozco. de dar ¿ves? La nombraste a Vera y nos diste todo lo que necesitábamos. Nos diste el comienzo de nuestra película, ¿eh? Con el contador de historias. Con el contador de historias, sí. El contador de historia que está grande y que no sabemos qué tanto es verdad y qué tanto está idealizando, ¿eh? Es un gran comienzo eso. Es un gran comienzo. Sí. Es el viejo que nadie sabe qué tanto sufrió. Está ahí que elige matizar las historias para hacerlas como que lo vivió de una manera más menos trágica. Sí. Lindo. Pero bueno. Viste, Vera te trae ahí la realidad. Muy bueno, querido. Bueno, Hernán, me tengo que ir al banco a ayudar a mis viejos. Vaya nomás. Un trámite. Gracias por la charla. La verdad que no soy muy amante de esto de las transmisiones en vivo, pero ya viste que te dije, cuando es con vos sí, porque sé que vamos a hablar de película, cualquier cosa. Está muy bueno, muy bueno. Mandale Bueno, un beso a Natacha ahí que la escuché ahí y a Olivia. les mando, Y les bueno, y mando. tenemos que ahí con esto, tenemos que Vamos, ponernos. ahí vamos a trabajar ¿Eh? juntos. Dale, dale. Dale, dale, querido. Bueno, te mando un Te abrazo. mando un beso grande, dale. Cuídate, cuídate mucho. Chao. Hablamos, chao, chao.